Aquí estamos conectadas un miércoles más para aprender, para conocer esta vez acerca de la historia y el rol de las mujeres en esta historia que nos han contado de una manera y que tenemos mucho por descubrir todavía. Bueno, les cuento, nuestra próxima invitada del día de hoy va a ser Silvana Roldán, que es profesora de historia y muy apasionada, y la verdad que conocerla y empezar a armar esta entrevista nos despertó un montón de preguntas y se abrieron un montón de oportunidades y de maneras de contarlo. Así que ahí llegó Silvana, la vamos a invitar. También vamos a invitar a Andrea. Empezamos puntuales, como siempre. Espero que se me escuche bien, porque vengo de estar muy resfriada, así que vamos a ver si se ve bien, si nos oímos bien para empezar. Ahí van llegando las chicas. A ver, tienen que dar vuelta a la cámara. Ahí está, hola Silvana. No Hola, te veo otra vez. hola, Sil, tenés que dar vuelta a la cámara. Hola, Ahora buenas sí. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, hola, ¿cómo están? Hola Belén, hola Silvana, ¿cómo están? bien. Bien, bien, ¿se escucha bien? ¿Nos vemos las tres? Sí, Creo que sí. sí. Sí, yo las veo Perfecto. perfecto, tal cual, Ahí estamos. hoy salió bárbaro el inicio, estamos las tres. Bien, buenísimo. Bueno, ¿nos querés comentar, Ali, André, cómo salió unirnos con Silvana? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se conocen? Y, y bueno, Silvana es de acá de Fraire, y bueno, vecina, y empezando a charlar, siempre empezamos a charlar en la vereda, en la calle, y una cosa llevó a la otra, después empezamos a salir a caminar, después a trotar, y bueno, ahora no somos running, porque falta mucho, pero salimos a correr a veces, yo mucho menos que ella, yo de una manera recién incursionando en este mundo que es maravilloso por una cuestión también de salud mental, ayudando y destrabando un montón de cosas, compartiendo estas charlas, sé de su pasión con la historia y a partir de ahí sale de que comparta todo su saber con nosotras y que inspira en conocer todo lo que han pasado muchas mujeres a lo largo de la historia y conocer todo este trayecto y más hacerlo de esta manera con alguien que sabe y que es apasionada con lo que ella nos trae a nuestra página. Ese es un poquito. Silvana, te damos la Así bienvenida es. Bienvenida, sí. y gracias Bueno, Belén acá, porque gracias Belén por esto que empieza a surgir de a poquito y que es a pasos a veces despacito, pero que nos hace meternos en esta diversidad que somos las mujeres. Perfecto. Bienvenida, Sil. bueno, chicas, muchas gracias. Ante todo, quería agradecerles por tenerme en cuenta para esta oportunidad de compartir con ustedes algo que me gusta, algo que me interesa, algo que hace a mi profesión, pero más que todo, para compartirlo en este espacio que se les ha ocurrido a ustedes y que me parece fantástico porque hoy está como muy en boga generar contenido y suma más si se trata de contenido dedicado a las mujeres, ¿sí? Y bueno, y sobre lo que vamos a hablar hoy el tema hace honor a la página de ustedes, al canal de ustedes, ¿sí? Vamos a hacer como un pequeño recorrido sobre la historia en el tiempo y vamos a ir eh, conociendo cómo vivieron las mujeres a lo largo de la historia, qué dificultades tuvieron, cómo lucharon, ¿sí? En qué se destacaron. Vamos a tratar de hacerlo algo sencillo y ameno, ¿sí? Para no aburrir, porque por ahí cuando uno piensa en historia, piensa en fechas y en batallas y demás, pero en este caso que se trata de mujeres, tiene que ver con las luchas, con el rol que tenían como madres, como esposas, después también con las conquistas que han logrado a lo largo de la historia. Perfecto.
Vos sabés que nos viene muy bien hacer este repaso porque por ahí en el acelere que traemos o en aprender cosas y demás nos olvidamos de todo el camino recorrido para que hoy estemos acá y para que se puedan surgir estos espacios para debatir, para conocer, para reconocer ese camino de las mujeres que vinieron antes que nosotras para que nosotras hoy tuviéramos voz y pudiéramos ser quienes queremos ser. Si bien falta mucho todavía, con Andrés siempre decimos que es importante mirar para adelante y reconocer el pasado, pero sobre todo salir y ocupar esos espacios que hacen falta todavía para que se generen los cambios que faltan. Entonces, cuando te conocimos, la verdad que se abrió un mundo en nuestra mente que yo particularmente no es algo que viniera pensando, que haya tenido conciencia de ese recorrido, a lo mejor tan meticulosamente, cuando te conocimos fue como que se abrió una puerta fantástica, así que nos encanta que nos hayas dicho que sí, y bueno, y ver qué surge de acá en más. Bien, bien, esperemos que sea una charla amena, más que todo, no es una cátedra de historia, sino que es bajar un poco la información que tienen historiadores como de Argentina, como por ejemplo Felipe Piña, que vamos a hacer alusión a un libro que escribió él. Felipe Piña es un historiador, profesor de historia, divulgador científico, ¿sí? Así se cataloga él. El libro es ya de unos años atrás, creo que es del 2011, me parece lo registré como en el 2011, y se llama Mujeres tenían que ser, ¿sí? Un nombre tan apropiado para hablar sobre la lucha de las mujeres y, y la discriminación que sufrían durante las épocas, durante las sociedades patriarcales, y bueno, y las victorias que fueron logrando. Vamos a hacer como un recorrido nombrando algunas mujeres destacadas y obviamente vamos a ver si llegamos a la parte de Argentina, si no lo vamos a tener que dejar para otro momento. Perfecto, nos Bien. vamos a dejar llevar y vamos a tratar de aprender, y bueno, si quieran ir haciendo preguntas nos avisan. Bien, bien. Bueno, no sé si quieren que comencemos con Sí, la etapa más vieja de todas, que es la prehistoria, ¿sí? Todo lo anterior, digamos, a la invención de la escritura. Tenemos en cuenta que la invención de la escritura está registrada en el 3000 a.C., entonces la prehistoria va desde el 3000 a.C. hacia atrás hasta la aparición de los primeros humanos sobre la faz de la Tierra en el continente africano, ¿sí? Y esa prehistoria se divide en dos etapas, o tres, si queremos: paleolítico, mesolítico, que es la etapa intermedia, como una etapa de transición, y el neolítico, ¿sí? En el paleolítico hay una característica interesante porque se habla de sociedades igualitarias, ¿sí? Y ahí está la razón de la que hoy estamos hablando. ¿Igualitarias en qué sentido? En que el hombre y la mujer tenían igualdad de condiciones, porque eran pequeños grupos, hordas, que a veces estaban emparentadas y a veces no, ¿sí? Que eran cazadores, que eran recolectores, que vivían de lo que la naturaleza les brindaba, que recorrían grandes distancias caminando, recogiendo, cazando, y no había una delimitación de las tareas, no había rangos, ¿sí? No había clases, si se quiere entender, como va a pasar en etapas posteriores. Entonces la mujer es como que podía llegar a ser lo mismo que el hombre. Había mujeres que también, suponen los historiadores, que en algún momento habrán cazado, habrán pescado, ¿sí? Y también tenían un rol importante que era el de procrear, el de dar a luz a los descendientes de esos primeros grupos que después fueron poblando todo el mundo, todos los continentes, ¿sí? Y bueno, así llegamos hasta el día de hoy. Pero cuando hablamos de sociedades igualitarias y decimos que eran iguales, la característica principal era también el rol que tenían esas mujeres en la prehistoria, ¿sí? En el paleolítico, como ellas cazaban, recolectaban, se ocupaban también a veces obviamente de dar a luz, ahí ya se limitaba un poquito la tarea, pero generalmente eran mujeres que conocían el medio, que interactuaban con los hombres, que a veces hay algunos historiadores que dicen que se podían ir con otro grupo si quisieran. No estaban sometidas al marido, no estaban porque todavía no se sabía. Obviamente, sí, claro. Eran los primeros humanos, ¿no es cierto? No existía la figura del marido o del padre, ¿sí? Sino que ellos actuaban por voluntad o por si querían ir con otro grupo a otro lugar a buscar refugio o buscar alimentos, se iban. Entonces había como cierta libertad, muchísima quizás, de parte de estas mujeres.
Entonces, cuando pasamos al neolítico, que es la etapa que le sigue, ahí viene el problema. Porque mientras estábamos en el paleolítico, ahí empezamos con la diferencia. Porque en el neolítico se descubre la agricultura y la ganadería, ¿sí? Y dice que fueron las mujeres las que descubrieron la agricultura, porque eran generalmente las que estaban dedicadas a la recolección, junto con los niños, de frutos, semillas, raíces, todo lo que sirviera para alimentar gusanos, hongos, ¿sí? Y pudieron observar en la naturaleza que había semillas que al caer al suelo, en un tiempo determinado germinaban, daban como resultado una planta, esa planta con el tiempo la cuidabas y te daba un fruto, ¿sí? Descubrieron también que había animales que manteniéndolos en un cerco eran más dóciles, ¿sí? Entonces ahí empieza la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales, ¿sí? Al empezar a domesticar las primeras culturas nos tenemos que quedar en un lugar fijo porque había que cuidar todo eso, ¿sí? Y acá viene el asunto, porque ¿quiénes van a cuidar de ese grupo que ahora no se puede mover, sino que tiene que estar en un lugar estable? Van a ser los hombres que tienen la capacidad de luchar, que tienen la fuerza para luchar, ya sea con fieras salvajes o con otros pueblos que querían atacar para sacarles lo que ellos tenían, porque hay que recordar que no todos los pueblos se desarrollaron en el mismo tiempo, evolucionaron, no todos fueron agricultores al mismo tiempo, no todos fueron cazadores-recolectores al mismo tiempo. Mientras se desarrollaba en la Mesopotamia, en la zona de lo que es hoy Irán, Irak, la península arábiga, toda esa zona, ¿sí? Ahí nació, se supone, la agricultura. Mientras ahí se desarrollaba la agricultura, los pueblos vecinos todavía a lo mejor vivían de la caza y la recolección. Entonces, cuando veían la posibilidad de capturar animales, imagínense que estaban encerrados, podían robarlos, ¿sí? Entonces, había hombres que los defendían. Y bueno, y ahí empieza el hombre a darse cuenta de que tiene poder, que tiene autoridad, que va sobre el grupo y sobre las mujeres, ¿sí? Y cuando esta agricultura empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar y da como resultado buenas cosechas, que los animales comienzan a criar, a reproducirse, hay un excedente de producción, se puede guardar algo para cuando se necesite, cuando hay hambre o para intercambiar con otros pueblos y otra parte se consume, ahí se le empieza a dar un valor material a las cosas. Y ahí empieza también el tema de que el hombre no quiere que la mujer se vaya, la mujer está como atrapada, digamos, en esa sociedad en la que el hombre cuida, protege, se transforma en líder, se transforma en jefe, ahí aparecen los casinazgos, las jefaturas, y aparecen las diferencias de la sociedad, ya no son más una sociedad igualitaria, ahí ya empiezan las diferencias. Diferencia en cuanto al tipo de trabajo que hacían, ¿sí? Estaban los que eran agricultores, estaban los que se encargaban a los dioses, que eran los sacerdotes. Y estos sacerdotes muchas veces eran los jefes, ¿sí? Los que tenían poder, los que intercedían con los dioses. Pero volviendo un poquito al paleolítico, me olvidé de algo interesante, porque hay tanto para ir desmenuzando. Sí. Había algo importante en el neolítico que hablaba, en el paleolítico que hablábamos de las sociedades igualitarias. La figura de la mujer como diosa, las famosas Venus que se encuentran enterradas entre los muertos o en muchos lugares de Europa, de África, que tienen una forma, es una figurita de arcilla o de piedra, depende de la zona, que tiene la figura de una mujer, pero una mujer con características muy particulares. Tiene el rostro casi no se ve, las manos tampoco, tiene unos pechos enormes y un vientre muy grande, y los historiadores dicen que representa a la madre tierra, ¿sí? A la fertilidad, a la fecundidad, y esas estatuillas se encontraron enterradas en muchos lugares, como un símbolo de la fertilidad, y ahí ven la importancia que tenía la mujer durante el periodo paleolítico, cuando apenas éramos unos pequeños grupos mal organizados, ¿sí? Que cazábamos, recolectábamos, vivíamos en cuevas, cavernas, en chozas, ¿sí? Lo que la naturaleza nos daba. El problema, vuelvo a recalcar, empieza en el neolítico, cuando empiezan las diferencias sociales, la diferencia de clase, la ambición del hombre
por tener no solo poder, sino que empiezan las riquezas, y ahí empieza a mantener a la mujer, a sus hijos, que son sus descendientes, porque si tenía descendientes tenía el poder asegurado por más tiempo, ¿sí? Ahí después vamos a ver que en la antigüedad, que es la etapa que sigue, ahí aparecen las dinastías, que son las familias que reinaban, es decir, que había que dejar un heredero, un sucesor, ¿y quién se encarga de dejar el heredero? La mujer, ¿sí? La mujer que le daba más hijos, le daba un rey, el rey más la quería, más la tenía, la aceptaba, ¿sí? Era importante dejar un heredero. Y en esos momentos también qué pasaba si nacía una mujer cuando esperaban un heredero varón, ¿no? También Sí, era los roles todo como una sociales decepción. tan determinantes. Sí, y como no se sabía nada de lo que se sabe hoy en lo que tiene que ver con la fecundación y la determinación del sexo, cuando se forma el bebé y demás, la culpable era la mujer, ¿sí? Y a partir de ahí del Neolítico empezamos con todo el tema a detallar de cuanto a las mujeres. Después tenemos la etapa de la antigüedad, donde tenemos culturas como la egipcia, la griega y la romana, que en algunas cosas eran muy parecidas porque nos dejaron un legado cultural inmenso, pero en cuanto a las mujeres eran como bastante diferentes. Pero ya en la etapa anterior, decía yo, del Neolítico, aparece el patriarcado. El patriarca es el jefe, ¿sí? El que tiene la autoridad, el que manda, y toda la familia está bajo la autoridad del patriarca. Y acá empieza el tema este de que la mujer comienza a perder como importancia en la historia, empieza a ser como, yo siempre digo, los que escribieron la historia antes de lo que es esta etapa que se empezó como un revisionismo donde se recuperan las figuras de las mujeres y de mucha otra gente que no tenía, parecía que no existiera, digo, esta gente parecía que no tenía madre, que no tenía hermanas, que no tenía esposas, que no tenía hijas, como que se hubiera nacido un repollo y nada más, la mujer estaba olvidadísima. Y bueno, y pasamos a Egipto, que es una de las civilizaciones por ahí más conocidas y que siempre despiertan tanto interés. También era una sociedad patriarcal, pero la mujer tenía como muchísimas libertades, ¿sí? Podía compartir con el marido. En el caso depende de las clases sociales también, ¿sí? Porque ya empezamos con el tema de las clases sociales muy marcadas. Por ejemplo, los nobles o la familia del faraón, la mujer podía aprender, podía aprender a leer, podía aprender a escribir en el idioma. Algunas mujeres podían ser sacerdotisas, que era como una cosa muy importante en Egipto, las sacerdotisas de Amón, ¿sí? Y esas sacerdotisas podían transformarse en escribas. El escriba solamente era un trabajo, un oficio para los hombres, y era muy difícil porque los egipcios manejaban 3 tipos de escritura que llevaba toda tu vida prepararte para poder escribir. El resto del pueblo no sabía leer ni escribir en la antigüedad, ¿sí? Vamos, en la Edad Media tampoco, vamos recién en la Edad Moderna y Contemporánea a llegar a que la mayoría de la población tenga un poquito de acceso a la lectura, a la escritura o a una escuela, ¿sí? Entonces estas mujeres, por ejemplo, de la nobleza, estaban como digamos en una mejor condición, a lo mejor que la que le tocaba ser campesina o hija de algún artesano, ¿sí? Pero la mujer era escuchada, se le daba participación. Tuvimos faraones, mujeres muy, muy reconocidas como Hatshepsut, que se conoce porque había tomado todo el atuendo masculino para convertirse en faraón mujer, pero todos sabían que ella era una mujer, ¿sí? Nefertiti, que fue la madrastra, se podría decir, de Tutankamón, ¿sí? Porque se pensaba que era la madre, pero se comprobó que no es la mamá no fue la madre de Tutankamón, la madre de Tutankamón no se sabe bien cuál fue, y ella se había casado con el padre de Tutankamón, que era Akenatón, ¿sí? Y también durante un periodo en que a Akenatón se le ocurre trasladar la capital a otro sitio de Egipto, ella es como que toma el poder y la autoridad, lo podía reemplazar, ¿sí? Era escuchada, ¿sí? Estaba siempre al lado del faraón, lo podía influenciar si quisiera el faraón, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso también, que hay muchas mujeres en la historia que influenciaron mucho, por ejemplo, a los emperadores, a los reyes, ¿sí? Las madres que los criaron, algunas para bien y otras para mal. Y después tenemos a la... ¿sí? Silvana, una pregunta, y también de ahí también debe venir este refrán, detrás de un gran hombre, ahí también hay una mujer, ¿no? Sí,
por ahí parece un poco machista, y por ahí si Sí. lo ves desde otro punto de vista es como, bueno, tenía alguien que le forjó el carácter, que le forjó la ambición, ¿sí? Como les decía antes, para bien o para mal, porque hay personajes en la historia que personas muy Sí, Sí, y que puras, nos y preguntamos bueno, que quiénes fueron los padres de esos. las madres han tenido cierta responsabilidad ahí. Y sí, después llegamos a la famosa Cleopatra, ¿sí? Una mujer muy inteligente, políglota, que hablaba todos los idiomas de la época, hablaba el griego, el egipcio, ¿sí? El latín, que era la lengua que hablaban los romanos, tuvo un romance con Julio César, que llegó a ser cónsul de, de Roma, tuvo un hijo con él, viajó a Roma, después tuvo otro romance con Marco Antonio, que es el emperador que va a estar después de Julio César. Dice que está ahí la discusión de que si era linda, si no era linda, ¿sí? Lo que la hacía bella a ella era la influencia que ella tenía sobre los hombres, porque sabía tanto, estaba tan bien instruida y había sido educada en la corte del rey Ptolomeo, que es un método de seducción, ¿sí? La inteligencia, el poder hablar, entenderse con el otro hombre que hablaba otro idioma, ¿sí? También Imagínense en los parámetros de belleza, cómo cambiaron a lo largo de la historia, que a lo sí, mejor lo que hoy en día nos parece bello, en otra época no lo era, eso es como muy, depende del momento del que estemos hablando. claro, y yo me imagino siempre lo que debe haber sido para Julio César llegar a la corte y ver la Cleopatra con esas costumbres que tenían los egipcios que los hacía tan diferentes a los romanos, por ejemplo, que le gustaban las transparencias, que le gustaban las esencias, los perfumes, el cuerpo enaceitado, los ojos maquillados, las pelucas, todo arreglado, y una mujer que hablaba varios idiomas, que era interesante, que era seductora, que sabía quizás tocar instrumentos, porque era lo que se le enseñaba también a las mujeres para entretener a los hombres en esa época. Entonces, César, también. a lo mejor, si no se enamoró, quedó deslumbrado. Silvana, y Sí, también me imagino de ella el tema de manejar el tema del comercio, porque también ellos que eran mercaderes, como que en ese entonces el tema del comercio era tener poder en la civilización, creo que también ella debe haber sido influenciadora en manejar números, en manejar temas de sí, sí, o sea, venta. manejaba el imperio egipcio, que también, o sea, la relación con Julio César también tiene que ver con algo diplomático, ¿sí? Una relación entre dos naciones, dos reinos en esa época que mantenían vínculos comerciales, estratégicos, ¿sí? Sí, Que intercambiaban saberes. Y lo que tenía, por ejemplo, la civilización egipcia era que tenían una escuela en Alejandría en la cual iban a estudiar muchísimas mujeres, por ejemplo, de Grecia, perdón, que en Grecia las mujeres, ya les voy a contar, pero en Grecia no se les permitía hacer nada, digamos. Y en Alejandría podían acceder a estudiar medicina, por ejemplo, a ser sanadoras, como se decía en la antigüedad, es decir, a ser médicas. En el caso de Grecia, vaya que la menciono, vamos a Grecia, que son como culturas que vivieron en los mismos tiempos, las mujeres eran totalmente apartadas de la vida política, de la vida social. En la casa típica de los griegos había un lugar separado del resto de la casa que se llamaba gineceo, en el cual ahí hacían todas las tareas las mujeres, cuidar a los niños, tejer, bordar, cocinar, ¿sí? Reunirse con otras mujeres cuando había fiesta porque los hombres estaban de un lado y las mujeres del otro. Y había como un desprecio hacia la mujer porque, por ejemplo, no se consideraban ciudadanas a las mujeres. Ustedes tengan presente que los griegos, los atenienses especialmente, fueron los que inventaron la democracia. Y sin embargo, las mujeres no eran consideradas ciudadanas, solo los hombres mayores de 20, hijos de padre y madre ateniense. El resto, extranjeros, ancianos, niños, mujeres, nada. no eran ciudadanos. Entonces, no podían participar en la asamblea, no podían publicar nada, ¿sí? Obviamente que hubo excepciones a la regla, como en todos lados, siempre hay mujeres que son, como Felipe Piña dice, insolentes, pero desde el buen sentido de la palabra, porque, digamos, no se callaron. Hubo una que se llamaba Lisístrata, que estaba cansada de los abusos de los hombres, que los hombres las tuvieran como ama de casa, ¿sí? Como solamente como un mero objeto reproductor de hijos,
y entonces hicieron lo que ella se denomina en la historia como la huelga del amor. Es decir, amenazaron a los hombres, no vamos a tener más sexo con ustedes ni relaciones sexuales hasta que ustedes no nos traten como corresponde, ¿sí? Como una persona Claro. igual a ustedes, ¿sí? Después Se pusieron tuvimos, firmes. Sí, porque sí, los tocaron donde les dolía. Sí. Y sí, porque la estaban usando para ese rol meramente, entonces como poner un límite, decir, yo también tengo derecho. porque siempre tengo que estar en casa criando hijos, teniendo hijos, con todos los peligros que requería ser madre en aquella época, ¿sí? Después Y la tuvimos responsabilidad. la responsabilidad y los riesgos a veces de muerte, o del bebé, o de la madre durante, o en el parto, ¿sí? Y después tenemos a Safo, que fue una poetisa que escribía unos poemas de amor increíbles, que vivió en la isla de Lesbos, en Grecia, que también muchas veces estas mujeres eran perseguidas, las apedreaban en la calle, ¿sí? No las dejaban, imagínense, todo un lugar, todo de hombres, donde los hombres salen a la escena pública, están en una asamblea, van a encontrarse con una mujer que está recitando poemas de amor en una En la calle. plaza pública, en un lugar público. Sí. Sí, era como algo fuera de serie y que no lo aceptaban desde ningún punto de vista. Bien. Y después, dentro de lo que es los romanos, también sociedad patriarcal fuerte, pero aquí las mujeres romanas no estaban tan como separadas, estaban generalmente en presencia de las fiestas con los hombres y no podían participar de política bajo ningún punto de vista, pero también hubo mujeres muy interesantes, como por ejemplo Agripina, que fue la madre de Nerón. Nerón, que pasó a la historia como ese loco, que lo culparon de incendiar Roma, que sea, bueno, ahora parece que no, pero que no se sabe mucho, pero que le hizo la vida imposible a su hijo, ¿sí? Porque no le aceptaba los romances, no le aceptaba los matrimonios, hasta que Nerón decide terminar con la propia madre, la manda a asesinar, 2 veces lo intenta hasta que lo logra, porque era una mujer perturbadora en realidad, y acá es algo negativo, ¿no es cierto? Y Agripina era hermana del emperador Calígula, y siempre quiso que su hijo fuera emperador, se dice que fue la que conspiró para que terminaran con la vida de Calígula y dejara a su hijo como heredero del Imperio Romano. Era tanto el poder que tenía Roma, tanta la riqueza, que fue una época esa de los emperadores de constantes conspiraciones, envenenamientos, crímenes, ¿sí? Ya empezaron con Julio César, que Los lo mataron. romanos, sí, y con los romanos no empieza el tema de los apellidos para distinguir las familias. La familia, sí, sí, por ejemplo, las Flavias, la familia, sí, empiezan con los apellidos de la familia, ¿sí? Pero como yo les decía que las mujeres podían estar en los lugares donde estaban los hombres, también se dice que las mujeres romanas podían divorciarse, ¿sí? Y quedarse con las propiedades, ¿sí? Si tenían hijo, con más razón, como si fuera hoy que te divorciás y te podés quedar si tenés hijos chicos, con la casa de los hijos, una cosa parecida ocurría en Roma. Más que todo entre las clases altas, ¿sí? Si bien los matrimonios eran arreglados, las mujeres no se casaban con quien querían, menos en la antigüedad, menos en esta época, ¿sí? Lamentablemente las mujeres ricas, generalmente los matrimonios eran todos arreglados. Arreglar. Y hay algo importante durante la época de los romanos, porque aparece el cristianismo y aparece Jesús, ¿sí? Quizá el hombre más conocido de toda la historia del mundo. Y Jesús le daba muchísima participación a las mujeres, como María Magdalena, por ejemplo, que era parte de su grupo de apóstoles, a su madre María, a sus tías, ¿sí? En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, sin meterme en lo que tiene que ver la teología, Jesús habla mal de las mujeres o las considera como seres inferiores, ¿sí? Y sin embargo, después, cuando el cristianismo se extiende a toda Europa y llegamos a la Edad Media, la situación cambia, ¿sí? Ahí aparece el problema, porque cuando empieza todo el tema de los padres de la iglesia y el papado, y el poder de la iglesia, que se transforma en algo tan grande, tan territorial, que tiene tanta fuerza el papa hasta sobre los reyes de Europa, Tanta que riqueza la iglesia, también. ¿cómo? Tanta Perdón, riqueza, tanta claro, riqueza, Silvana. ahí está el problema, como lo estaba en el Neolítico, ¿sí? La iglesia se hace poderosa y rica, y entonces
si los curas se podían casar, como venía la tradición judeo-cristiana de los, por ejemplo, los rabinos que pueden tener una esposa, pueden tener hijos, pero acá no, porque la iglesia no quería compartir, no quería dividir los bienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba si un cura se casaba o el papa tenía, inclusive si tuvieron hijos, y porque, por ejemplo, Alejandro VI, el papa Borgia, que tuvo amantes, tuvo hijos, inclusive los hijos dentro de, como miembros de la iglesia, que fue como un escándalo, pero no oficial, ¿sí? Entonces ahí se instala lo del celibato como algo obligatorio para los curas, para todos los niveles dentro de la de la iglesia. iglesia católica, ¿sí? Que no era algo que fuera religioso, sino más bien patrimonial. Patrimonial, sí, el problema fue, digamos, patrimonial, no tenía que ver ni con lo que enseñaba Jesús, ni con lo que ellos creían, y bueno, y ahí empieza también todo el tema este de empezar como a ver a la mujer como si fuera algo negativo, la mujer que tenía que ser sumisa, la mujer que tenía que estar en su hogar, con sus hijos, la mujer que no podía expresar sus sentimientos, la mujer que no podía expresar sus deseos, hablando también desde lo sexual, ni hablar, porque la mujer estaba para complacer al esposo, no para satisfacer sus deseos o sus impulsos sexuales, ¿sí? Eso estaba muy mal visto. Y ahí aparecen después figuras importantes, y ya la vamos a ver cuando veamos la parte de háganme acordar, porque por ahí me olvido, en América, vamos a hablar de Sor Juana Inés, que fue monja, ¿sí? Toda esa intolerancia hacia las mujeres se transmitió hasta llegar al tema este de acusarlas de brujas, ¿sí? De brujas. Hay historiadores que dicen que la brujería, la medicina, bueno, se practicaba eran hombres los que la practicaban, pero las mujeres aprendían muy bien, lo hacían muy bien también, y entonces como la mujer por la Iglesia Católica la Iglesia empieza a tener esa visión hacia la mujer como que tenía que ser sumisa, que sí, no tenía que participar en las decisiones que tomaban los hombres y demás, es como que la mujer había empezado a tomar protagonismo y entonces molestaba un poco eso. Entonces, ¿cuál era la forma de correrla de ese protagonismo, de esa influencia? ¿Sí? Acusarlas de algo que a lo mejor hacían los hombres y ellas no tenían nada que ver. Entonces empezamos con torturarlas, acusarlas de bruja, ¿sí? De hechicería, de quemarlas en la hoguera, ¿eh? Y vamos a tener la aparición de una institución eclesiástica, un tribunal eclesiástico que es la Inquisición, o las Inquisiciones, que hay en distintas partes de Europa. En algunas son más terribles, como en España con Torquemada, que perseguía a todo el mundo, inclusive a los de otra religión, a los judíos, ¿sí? Y que los quieren convertir al cristianismo a toda costa, y el caso de las mujeres acusándola de cosas que quizás eran en su mayoría mentiras. ¿Eh? Y ahí nos vamos a la conquista de América. Y en la conquista de América, imagínense que principalmente vamos a ver el tema de los españoles con esa tradición cristiana, ¿sí? Con ese objetivo de evangelizar en América, van a llegar a América y se van a encontrar con una diversidad cultural increíble, con mujeres desnudas por todos lados, con pueblos con costumbres diferentes, viviendo en la naturaleza que les parecía como les debe haber parecido algo, como no sé, se deben haber horrorizado cuando bajaron de los barcos y vieron todo eso. Ellos que se creían que eran tan cultos, tan religiosos, y que sin embargo después hicieron todo lo contrario, ¿sí? Y cuando llegan a América, por ejemplo, Colón, en las islas de lo que es hoy las Bahamas, en la isla de Santo Domingo se encuentra con un grupo de indígenas que pertenecía a la tribu de taínos, y las mujeres acostumbraban a andar desnudas, ¿sí? Supongo que hacía mucho calor en ese lugar, mucha humedad, y ellos vivían así en la naturaleza, no necesitaban ropa, la ropa que traían los europeos, donde el clima era diferente, donde las costumbres eran diferentes. Imagínense, estos hombres, son todos hombres los que vinieron, ¿sí? En los barcos, todos hombres con meses sin tener contacto con las mujeres. En Europa encima las mujeres no podrían mostrar, a lo sumo un escote podían mostrar un poquito, ¿sí? Las más recatadas, nada, ¿sí? Ni siquiera el tobillo se mostraba en esa época, ni el pelo, porque a veces hasta un velo llevaban, y llegar aquí a América y ver estas mujeres, como Dios las trajo al mundo, ¿sí? Corriendo por la playa, por la selva, fue la tentación, ¿sí? Y ahí empezó como... También, ¿no? Se le pone a la mujer como culpable de ser la tentación del hombre.
incluso desde Eva, que ella era la que trajo el pecado, o estas mujeres que se veían como inmorales para las reglas de ellos. Es como que también, no sé si decirlo, pero es como la comodidad del hombre de decir, ay, vos sos la culpable de despertar mis instintos, y por ahí es como que, cómo nos han enseñado, ¿no? Sí, Cómo nos sí. han contado la historia, que de repente está buenísimo empezar a hacer este paralelismo y tener la otra interpretación. Porque incluso en la parte histórica también hasta nos han hecho dudar entre mujeres, Ujú, mujeres que sí, veían mal a las otras mujeres. Hasta el sí, día de hoy sí, sí. pasa, Y lo que vos decís que las que de quieren Eva, y reclaman están mal vistas. sí, y lo que vos decís de Eva y de lo del pecado original y demás, es como que venía esa tradición, ¿sí? De que la mujer era la que había tentado a Adán, y entonces venía como esa tradición. Y bueno, y cuando llegan y ven esas mujeres y todo, y una sociedad que los recibió muy bien, ¿sí? No fueron atacados, los recibió muy bien, y ahí entraron como en una crisis entre lo que eran los valores cristianos que ellos traían de Europa y lo que estaban viviendo y sus necesidades quizá como hombres. Y ahí, bueno, empieza el tema de que Colón instaura una especie de esclavitud con estos indios, los empiezan a explotar, los empiezan a matar, las mujeres son violadas, es decir, no hacen las cosas cristianamente bien como deberían, con la misión que se los había mandado, que era evangelizar, ¿sí? Y después, bueno, se van a cometer un montón de delitos y de violaciones en nombre de Dios, ¿sí? Que pobre Dios no tenía la Atrocidad. culpa, pero, ¿sí? Pero en nombre de Dios. Inclusive cuando se consideraba a los aborígenes americanos como salvajes, ¿sí? No como personas, como seres salvajes. ¿Eh? Y dentro de ese grupo de taínos que tiene contacto con Cristóbal Colón, había una mujer que se llamaba Anacaona, que era la esposa del jefe del cacique, ¿sí? Que empezaron con la revuelta para liberarse del yugo de estas personas que venían del mar y que los querían someter, que va a tomar, digamos, las armas, le va a hacer frente a los españoles, ¿sí? Y así vamos a tener diferentes tipos de mujeres en América que se comienzan a rebelar contra la autoridad española. Un ejemplo es Micaela Bastidas, que es la esposa de Tupac Amaru, ¿sí? El líder inca revolucionario que se levantó contra la explotación y la esclavitud que le imponían los españoles. Ella estaba al lado de su marido, dice, en todo momento, lo acompañaba, inclusive le ayudaba a organizar los ejércitos que se fueron levantando en todo lo que es América del Sur, el norte de nuestro país, parte de Chile, el Alto Perú, y que a veces cuando Atahualpa se iba a un lugar para hacer un levantamiento, ella lo suplantaba, y después terminó asesinada de la misma manera cruel que su marido. Su marido fue descuartizado, tirándolo con caballo de los 4 miembros, y las piernas y los brazos fue tremendo, y la obligaron a presenciar la muerte de su esposo de esa manera tan cruel. Lo primero que hicieron es matar a sus hijos y que ellos presenciaran cómo mataban, golpeaban, escupían y le hacían de todo a sus hijos, ¿sí? Luego su esposo y después finalmente ella, ¿sí? Sus cuerpos mutilados y llevados en partes por distintas partes del virreinato del Alto Perú para demostrar lo que les iba a pasar al resto si se les ocurría levantarse en contra de la corona española, ¿sí? Y sin embargo a ella no le importó nada y estuvo al lado de su marido, sus hijos, ¿sí? Peleando y poniendo, digamos, la vida y el cuerpo para una causa tan justa que era la revolución, la liberación de estos Qué españoles que fortal, veían a estas personas como esclavos. qué fortaleza, Silvana, ¿no? Porque es como sin pensar el tema del dolor y el sufrimiento, ¿no? Que Sí, pasaron y y estar convencidas de que no era ese el camino que ellas querían y que había que demostrar y tratar de pelear bajo de que eso no les cerraba, que no era lo justo, no era lo correcto. mm, Y era de sí, vida o muerte, muy porque triste no la tenían historia, muy opción. triste. No, muy triste las historias y de todo lo que sufrieron estos pueblos indígenas cuando llegan los europeos.
Digo europeos porque con lo que pasó con los españoles, pasó con los ingleses, pasó con los holandeses, ¿sí? Veían a estas personas diferentes y las veían como si fueran animales, peor que los animales, ¿sí? Y Claro, cuando como empezaron lo a ver, bueno de la civilización. claro, el modelo que ellos tenían de Europa que no coincidía, y después cuando ven toda la riqueza que tenía América y se les pone, yo creo que el símbolo dólar oro en los ojos y Oro. enseguecidos por obtener como fuera, pues a cualquier precio, el oro que tenía América, ¿sí? Así saquearon y hicieron tantos desmanes, tantas violaciones y demás. Y bueno, y después nos vamos a la etapa de la Revolución Francesa, que es interesante porque una revolución de ese tipo que abogaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que en las mujeres no tenían ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni nada. ¿Sí? Ni nada. Era para los hombres. Era el La título libertad. nada más. Es como que se olvidaron una parte de dónde vinieron. Y ahí, cuando se declara esto, la libertad del hombre y del ciudadano, que se dice que los hombres nacen y permanecen iguales en derecho, dice los hombres. ¿Y las mujeres? En la Revolución Francesa, cuando estalla el proceso revolucionario, son las mujeres las que salen a la calle armadas con lo que tenían. Se dice que hay un grupo de mujeres que pertenecía a los pescadores, que agarran los cuchillos de los pescadores y también son las que van a ir al Palacio de Versalles a querer matar a María Antonieta, es decir, los reyes se la pasaban en el palacio de banquete en banquete, de baile en baile, comiendo lo que se les antojara mientras el pueblo estaba muriendo de hambre, mientras el pueblo soportaba guerras o mientras el pueblo sufría epidemias, ¿sí? Malas cosechas, y no les importaba nada. Entonces, aparece una figura ahí como Olimpia de Gouges, que ella, como declararon los derechos universales de los hombres y del ciudadano, era como una revolucionaria de la época. Ella escribe la Declaración de los Derechos de las Ciudadanas y de las Mujeres, 17 puntos en los que habla de los derechos de las mujeres. Y lo publica, y lamentablemente, ¿qué hicieron? Lo que hicieron en toda la Revolución Francesa, asesinarla, digamos, ejecutarla con la guillotina, como hacían con todos durante el proceso más sanguinario que tuvo la Revolución Francesa, que también terminó con la vida de los rey y la reina, ¿sí? Digamos, un momento de la historia tan importante para un avance en cuanto a derechos, pero que la mujer como que no existiera, como si no fuera parte del planeta, ¿sí? Y en aquella época de la Edad Moderna, las mujeres, por ejemplo, si escribían, había muchas mujeres que escribían, como Mary Shelley, se pronuncia, me parece, que es la que escribió Frankenstein, no podían publicar el libro con su nombre, lo publicaban o con seudónimos, o el caso de Mary lo publicaron con el nombre de su esposo, ¿sí? Después la otra mujer, que era la que escribió la novela Orgullo y Prejuicio, en la cual también está la película que es tan hermosa, Jane Austen me parece, si no pronuncio mal el apellido, también que escribió esa novela, y la escribió, en la tapa, perdón, le publicaron esta obra, la escribió una lady, algo así, pero nunca el nombre de ella. E incluso ella creo que usaba también un nombre, un seudónimo, ¿sí? Y ahí nos Eso vamos lo a ver. vimos en la película en la Sí, película de Mujercita. ¿Te acordás que Joe, una de las claro, hermanas, quería ser escritora sí. y tenía que escribir bajo el nombre de un hombre hasta que consigue que la publiquen a ella? Igual lo mismo si querías pintar, si querías ser escultora, ¿sí? Es como que no te daban cabida en un mundo todo de hombres. Eh, Ir a la universidad, ni pensarlo. Hubo casos, que ahora no me viene ninguna a la cabeza el nombre, pero hubo casos de mujeres que se vistieron de hombres para ir a una universidad, por lo menos escuchar, porque después, bueno, no sé si no hubieran podido rendir los exámenes y recibir el título. Pero ese fue el caso, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, que en lugar de no poder ir a la universidad, eligió ser monja. Ella nació en el Virreinato de Nueva España, allá por el siglo XVI más o menos, eh, cuando el Virreinato de Nueva España es lo que es hoy México, ¿sí? Ella entró a la corte del virrey de ese momento, era muy querida, y era una mujer muy con dotes, con una inteligencia superior para la época, ¿sí? Más siendo mujer. Pero este virrey y su esposa
le dieron la oportunidad de transformarse en maestra o institutriz de sus hijos, porque ella tenía tanto conocimiento, inclusive había aprendido a leer y escribir desde muy chiquita, antes de los 5 años. Y escribía poemas de amor y demás. Y se decide ingresar a un convento como monja para poder acceder a los libros de la época, en los cuales muchos de los libros estaban catalogados como prohibidos, no te los dejaban leer, menos una mujer. Y sin embargo, ella se ingenió y se leyó todo, inclusive, por ejemplo, Galileo Galilei, que para la Iglesia Católica y para lo que era la colonización de América era un libro prohibido, ¿sí? Porque la Iglesia Católica decía que la Tierra era el centro del universo, ese geocentrismo, y Galileo Galilei todo lo contrario. A Galileo Galilei lo habían enjuiciado por eso la Iglesia, y a Sor Juana en un momento determinado la llaman a presentarse frente a un tribunal eclesiástico donde le hacían preguntas malintencionadas para saber si ella estaba leyendo o no estaba leyendo esos libros prohibidos, y ella era muy ingeniosa y habilidosa, más que estos hombres que sabían tanto de teología y de ciencia, y bueno, y se salvó, porque lo podrían haber quemado en la Inquisición. Y escribió muchos poemas, larguísimos poemas, mucho sobre el amor, sobre el rol de la mujer, y los hombres que la acusan, en esa obra que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que eso es la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Haciendo como una síntesis, es larguísimo el poema. Es así como la mujer como la culpable de todo lo malo que hacía el hombre, ¿sí? Y bueno, y Sor Juana de Inés de la Cruz, esto, es decir, tener que ser monja para poder acceder al conocimiento, ¿sí? Después, cuando venimos al Río de la Plata, vamos a nombrar a Belgrano. Belgrano como el primer defensor de lo que es el feminismo, los derechos de igualdad de género entre el hombre y la mujer. Él creía que era indispensable que la mujer, si iba a ser madre, fuera una mujer instruida, ¿sí? Entonces, si una madre es instruida, puede educar mejor a su hijo. Entonces, tenía que tener acceso a la educación en todos los niveles, inclusive hasta la universidad, que en la universidad todavía no se había creado, la Universidad en Buenos Aires, pero él estaba a favor de eso y la defendía. Y por eso tuvo dentro de sus tropas a María Remedios del Valle, que fue la que ahora aparece en el billete junto a él, Manuel Belgrano, conocida como la madre de la patria, una mujer que lo entregó todo, que peleó, que empuñó armas, que hizo colectas, que curó enfermos, y que después, cuando muere Belgrano, está totalmente abandonada y tirada, pidiendo limosnas hasta que la encuentra un político de la época, que ahora no me acuerdo quién fue, y le dan una pensión y la reconocen y la nombran como madre de la patria, ¿sí? Y en aquella época donde había como un mandato social también, y no solo familiar, de que la mujer tenía que ser o monja o casarse. Estar soltera era mal visto. Y acá aparece Mariquita Sánchez de Thompson, donde todos la ubicamos como la dama en la cual en su casa, en su presencia, se cantó por primera vez el himno nacional, pero Mariquita Sánchez de Thompson fue muy revolucionaria para la época. Fue muy rebelde, porque los padres ya le habían dicho con quién se iba a casar, con un hombre, imagínense, que le doblaba la edad, que ella ni lo conocía, o lo había visto en alguna reunión. Ella pertenecía a una clase social alta, y sin embargo ella no quería casarse, ella quería casarse con un hombre en el cual ella estaba enamorada, que era Jacobo Thompson, que en realidad era su primo, ¿sí? Y sin embargo lo llevó a los padres al juicio ante el virrey, porque se podía hacer eso, para que anularan ese matrimonio arreglado, ese compromiso de casamiento, y le permitieran casarse dando sus razones y sus fundamentos, ¿sí? Y lo ganó. Lo ganó y se casó con Thompson, ¿sí? Y en la casa de esta mujer siempre se presentaban personas de la época que tenían conocimientos, o que eran poetas, que eran escritores, que eran políticos, embajadores, y su casa fue como un centro cultural y de política, ¿sí? Que participó también para lo que fue la Revolución de Mayo y todo lo que va a venir después con las guerras de independencia. Durante las invasiones inglesas, un periodo anterior, ¿no es cierto?, 1806, 1807, tenemos 2 invasiones a la ciudad de Buenos Aires, y las mujeres también
van a defender Buenos Aires. En sus casas, en donde las encontraran, iban a defender como fueran a sus hijos, a su esposo y a la ciudad. Y ahí tenemos a Martina Céspedes, ¿sí? Martina Céspedes dice que tenía como un bar, en esa época se llamaba pulpería, ¿sí? En la que vendía bebidas alcohólicas. Los ingleses habían ido como un grupo de 11 o 12 a buscar, esto lo cuenta Peña en una entrevista y dice, esto no es chisme, pero está buena la historia, es interesante porque estos hombres van a buscar bebidas, sí, y ella dice que los hace entrar de a uno y hay como dos versiones, que los alcoholiza y después los golpea y los encierra en el sótano, los mordaza, los va reteniendo, ¿sí? A todos, y después, cuando termina la invasión inglesa, los tiene que entregar, digamos, al virrey o al jefe de los patricios de ese momento, y entrega, en lugar de 12, entrega 11. Porque uno se había enamorado de una de sus hijas y ella se lo guarda como futuro marido. Administró los recursos. Claro. No sabemos si es cierto o no, pero la cuestión es que es una historia bastante interesante y bueno, y viste las mujeres siempre aportando a la historia y a la salvación, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, de los ingleses. Y lo que pasa es que siempre estuvimos, lo que pasa es que no se nos había contado, pero por lo general, si vos te preguntás de los grandes nombres de la historia, siempre hay detrás, como dice el dicho machista ese, pero es como que están o las madres o las parejas o sus grandes amores o personas que se destacaron, incluso de Einstein dicen que la esposa era brillante también y que todos los méritos se los llevaba él. Marie Curie en su momento, que tampoco le dejaban recibir el premio Nobel, como que siempre incomodaron con la capacidad, a tal punto de que se las omitió en el relato histórico. Ahí hay un comentario, ¿lo querés leer, André? Dice, es tan valiosa que fue, y el chiste fácil que circuló cuando la sumaron al billete de Belgrano. Se sumó al éxito de Belgrano, punto suspensivo, aún nos falta para entender muchas cosas y valorar a las mujeres. No recuerdo bien cuál fue el chiste, pero seguro que fue un chiste sin... Porque si tenía plata, algo así, ahora tenía la mujer al lado, algo así, ese chiste, billetera trae galán, algo así. Sí, no recuerdo, pero lo he visto. Sí. Nosotros, bueno, los argentinos somos muy particulares, siempre el humor, hay gente que se enoja a veces, pero esa capacidad que tiene el argentino de crear memes de todo, de las desgracias, de las cosas lindas, de las cosas feas. Y después tenemos a Macacha Güemes, que era la hermana del caudillo Güemes, ¿sí? Capítulo aparte, hermana que desde muy pequeña aprendió a leer, le enseñó el padre, y vaya dato porque que un padre hombre de una sociedad patriarcal, conservadora como era la salteña de aquella época, le enseñara a leer y escribir a la hija, ya está diciéndonos de que qué importante que es también la educación en la casa, ¿no? Porque también estas mujeres que hicieron todo lo que hicieron tenía que ver o con la madre o con el padre, cómo los habían criado y cómo los habían influenciado para ser lo que fueron después. Esta hermana de Güemes dice, muy compañera de Güemes, lo acompañaba a todos lados, a cabalgar, a jugar, es decir, eran muy unidos. Si sienten un ruido es el gato que me está llamando. No sé qué salga por ahí. Y ella estuvo durante la defensa de la frontera norte de nuestro país junto a su hermano, crearon un cuerpo de gauchos que se llamó Los Infernales, vaya nombre que le pusieron, eran tan temidos, que hacían ataques sorpresivos, guerra de guerrilla, como se la denomina, a los realistas los hacían como perder la ubicación, los desorientaban y huían y se perdían en el bosque. ¿Sí? Esto lo hacían con los caballos, con lanzas, y así fue defendiendo la frontera norte. Lo que hay que nombrar también es que ellos pertenecían a una familia muy acaudalada y muy rica de Salta, y Güemes después, cuando es gobernador, ella sigue al lado de Güemes defendiendo y sumándose a la Revolución de Mayo. El pueblo de Salta la llamaba la madre del pobrerío, porque en un momento, cuando ya los realistas
empiezan a entrar con más frecuencia y se hace difícil la situación esta de defender el norte, la capturan a ella, a la madre y a algunos hermanos, y sin embargo los gauchos se rebelan y la liberan, ¿sí? Y ahí le ponen el nombre de madre del pobrerío. ¿Sí? Eran muy queridos, porque además ellos, por más que eran ricos y eran hacendados, dicen que a los peones los trataban como iguales, ¿sí? No los hacían sentir menos o los menospreciaban. Y bueno, después Qué, tenemos, sí, sí, querían qué, va- preguntarme algo, qué chicas. Qué variados, no puedo creer que ya estemos en la Argentina, nos has traído, primero me imaginaba las pirámides, después estaba en el Río de la Plata, después en Salta y ahora como ya cerrando, porque es impresionante todo lo que en conocimiento y en poder también transmitirlo de esa manera, Silvana, como que lo ha hecho ameno. Viste que decís, bueno, en una hora de contenido es como que va a faltar y como que empieza a circular todo esto de la información, de valorar, conocer y aprender sobre todo, como que no dio ni siquiera para que te interrumpiéramos porque estábamos re atenta con Belén en cada detalle, No, cada cosa que ibas aparte, diciendo. Sí, mientras aprendiendo, porque la no verdad que son pregunten nada cosas que raro. uno no conoce. ¿Cómo Claro, no, sí? pero no me pregunten nada raro que no lo sepa, no sé, porque puede ser que no lo sepa, que no me Y acuerde, Sí. no, pero estamos todos la aprendiendo. idea era hacer así como un picoteo, un recorrido, porque hay muchísimas mujeres que ahora, bueno, se me escapan. Vos también, Belén, antes nombraste a Marie Curie, a la mujer de Einstein, y bueno, también son mujeres interesantes, a que podemos hablar en otro Mira, capítulo. yo creo que es momento de decir que queríamos sembrar esta curiosidad, hacernos estos cuestionamientos, estas preguntas, ver desde esta perspectiva, para dejar la duda o a lo mejor gente que ya estaba sabiendo sobre toda esta parte de la historia, pero para que hoy en día que tenemos la herramienta de Internet, que tenemos fuentes, que podemos salir a buscar información, o buscar escritores o historiadores que nos orienten, no podemos ir por la vida sin conocer esta parte de la historia, porque durante demasiados años han sido omitidas un montón de mujeres que han sido súper importantes para el desarrollo y la plenitud de las mujeres que hoy estamos, o sea, para los derechos que tenemos hoy nosotras ha habido una historia tremenda detrás. Entonces, como dejar la curiosidad para que cada una también pudiera investigar. Nosotros desde que estamos haciendo la página nos llegan información de ciertas culturas, que cosas que nunca se supieron, por ejemplo, que las trencitas que trabajan las mujeres africanas en su momento eran con el recorrido de ciertos caminos para salir por la selva, que eran Sí, mensajes que se daban entre sí, ellas, o en China, mujeres muy oprimidas que inventaron su propio idioma para pasarse mensajes por contrabando, o sea, para comunicarse, para saber que estaban bien. Como desde siempre ha habido un entramado femenino de supervivencia, de derechos, de, de, de buscar esos espacios, de buscar esa libertad que nos merecemos, como si empezamos a investigar, nos damos cuenta de que siempre estuvo, de que siempre existió, nada más que no nos lo han contado. Entonces está bueno saber dónde están estas fuentes, qué otras mujeres podemos destacar. La verdad que cuando te conocimos, Ilse, nos abrió un mundo de posibilidades. Estamos viendo, le vamos a contar a la gente que estamos viendo la posibilidad de seguir con una sección para poder eh, eh, desentramar esto y empezar a mostrarles cómo es tan amplio, porque hoy, el recorrido de hoy ha sido extensísimo, pero es tan amplio y es tan rico el contenido que tenemos la idea de hacer un podcast o un video mensual, ya vamos a ver bien la forma. No va a ser con la modalidad de los vivos, sino que nosotros vamos a producir el contenido para irles presentando una vez al mes eh, mujeres que se destacaron en la historia y en el arte. Entonces, como unir estas dos facetas y que este conocer cómo fueron esas mujeres en la historia nos sirva de impulso, de estímulo, de motivación para nosotras hoy en día sentirnos fuertes, sentirnos apoyadas por toda esta historia que trae detrás y que hoy nos dan los derechos y los espacios que podemos ocupar.
Entonces, reivindicarlas, tenerlas presentes, destacarlas y aprender de estas historias tan tremendas que han sido muchos casos, para mirar para adelante y ver cómo nos hacen más fuertes y cómo podemos llegar a conseguir todo lo que nos proponemos, ¿no? Bien. Sí, y además el trabajo de hormiga de muchas mujeres, eh, algunas desde atrás del hombre y otras hasta tomando las armas y poniéndole el cuerpo, ¿sí? En las guerras. Por ejemplo, las espías, como tuvo San Martín, mujeres que escondían los mensajes entre las polleras y se acercaban a los soldados enemigos del otro lado de Chile, haciéndose pasar por prostitutas o lo que fuera para escuchar y después contarle a San Martín y a sus generales lo que se sabía, eh, información valiosa que podía servirle al general. Y así la mayoría de las mujeres, ¿sí? Usar ese atractivo que tenían las mujeres, que los hombres las veían como objeto sexual, para una causa justa como era la independencia y las guerras de revolución. Y después también estaba del otro lado esa misoginia por parte de algunos hombres, de algunos sectores, ¿sí? Que todavía hoy aparecen presentes y que parecen sacados de la época de la Edad Media, digo yo, se quedaron en la Edad Media, que justificaban científicamente, científicamente, que la mujer era inferior porque tenía un cerebro inferior, ¿sí? Es decir, repetían un cerebro más pequeño, ¿sí? Repetían esas cosas que hoy sabemos, gracias a la ciencia, que no es cierto, ¿eh? Entonces como que se escudaban en todas esas cuestiones para hacerlas sentir a las mujeres, hacernos sentir inferiores, que estuviéramos en casa y que no habláramos, no hiciéramos nada, pero sin embargo nos necesitaron y mucho. Y si vamos a, si vamos a la Argentina con el Código Vélez-Sarsfield, se nombraba a la mujer como un ser incapaz, ¿sí? Por eso la mujer no podía votar. Y durante la Primera Guerra Mundial, ahí como que la mujer también va a empezar a cambiar, ¿sí? Y se va a transformar y se va a ayornar y demás, porque con la gran guerra que le llamaron, porque pensaron que iba a ser una sola guerra mundial y terminaron siendo dos, y se prolongó el periodo en el cual ellos pensaban que iba a terminar y se extendió en el tiempo. Todos los puestos de trabajo, las fábricas, los campos que había que sembrar, se abandonaron por parte de los hombres que trabajaban ahí porque iban al frente de batalla y algunos nunca volvieron. Entonces, ¿quién iba a hacer el trabajo de estos hombres? ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Las Las mujeres. mujeres empezaron a tomar lugares que antes eran solo de los hombres. Bueno, pero ahí es como que nadie le reconoció nada, ¿sí? Nadie dijo que eran inferiores, nadie dijo que no podían hacer nada. Sin embargo, cada mujer tomó su lugar, ¿sí? Algunas los acompañaron en la batalla, curaban a los enfermos, entre las bombas, entre ¿cómo se llaman? No me sale el nombre, se me fue. En la batalla, ya les voy a decir, entre las bombas, por ejemplo, Marie Curie, que con, con el descubrimiento del polonio y el radio que ella hizo, se podían empezar a hacer las primeras radiografías y estuvo presente también durante estas guerras mundiales, colaborando desde la parte médica, ¿sí? Las trincheras, quería decir, entre las trincheras, sacando los cuerpos, curando enfermos, ¿sí? Asistiendo a familias que necesitaban porque sus esposos estaban en el campo de batalla, a algunas mujeres que servían como espías también, como la famosa Mata Hari, que bailaba y seducía a los hombres y les quitaba información. Esa creo que fue durante la Primera Guerra Mundial, me parece, si no me equivoco. Y bueno, y en cuanto a nuestro país, después tenemos a periodistas, a escritoras, como por ejemplo la escritora Eduarda Mansilla, que era hermana, perdón, de Lucio Mansilla, que era escritor también, sobrina de Juan Manuel de Rosas, Miren, no la conocía. que escribía mucho, que escribía muy bien, y que el mismo Sarmiento, cuando leyó una de sus obras, dijo, bueno, a pesar de que es la sobrina de Rosas, escribe muy bien, ¿sí? Sí. Primero, la mujer siempre era la sobrina de, la esposa de, ¿sí? La hermana de, y mismo en el apellido, cuando una mujer se casaba, era de, como si fuera la propiedad del esposo. Hoy ya se perdió esa costumbre, pero miren cómo vamos trayendo a lo largo del tiempo esas costumbres.
Después tenemos a la famosa Juana Manso, que hace unos años que está siendo reconocida, que se interesó muchísimo por la educación, amiga de Sarmiento, la educación inicial, el Jardín de Infante, fundó el primer periódico femenino, y también fue una mujer que la despreciaron mucho, los hombres que no querían que las mujeres tuvieran participación, la agredían, la insultaban. Cuando ella muere, dice que no la quisieron enterrar en el cementerio de la Chacarita, sino que la tuvieron que enterrar en otro cementerio, que es el cementerio de los ingleses, no en ese cementerio donde están enterradas la mayoría de los personajes de la historia de nuestro país. Después tenemos a Julieta Lanteri, que fue la primera mujer sudamericana que pudo votar, ¿sí? Pero que recién nosotros en Argentina vamos a votar legalmente a partir de la sanción de la ley en 1952, que se logró luego de varios años de intentos y de fracasos, muchas mujeres que se tomaron la iniciativa de votar, de participar, como Alicia Moró de Justo, ¿sí? Que se les negaba a veces hacerse presente en las votaciones, pero que después con Eva Perón y bueno, y la figura que ella toma junto al general Perón, se logra sancionar la ley. Pero estas mujeres primero hicieron como, digamos, la base y la pelea, ¿sí? Que después se logra con un personaje importante como fue Eva Perón, más allá de que haya gente de que se sienta identificado o que no la quiera, o sí, por cuestiones políticas, pero no le podemos negar la participación histórica que ella tuvo en todo lo que logró siendo la mujer del general Perón, ¿sí? Y bueno, y ahí después, no sé, qué otra mujer podemos nombrar que se me haya escapado, pero más o menos ese recorrido, después, si tenemos la oportunidad. Hasta que Sí. llegaste acá, no estamos tan lejos de pensar que incluso nuestras abuelas ya las obligaban a casarse con alguien, que nuestras madres, muchas han sido madres o han ocupado un rol también desde el lugar en el que estaban, digamos. Sí. Me parece que se ha avanzado muchísimo y falta un montón, pero incluso me parece que falta mucho, pero también falta que las mujeres no miremos distinto entre nosotras. Porque hoy en día hay muchísimos mandatos y muchísimos pensamientos muy machistas que son otras mujeres las que los defienden. Sin ir más lejos, en mi casa, por ejemplo, era muy machista y mi papá era muy machista, y sin embargo, si yo era muy obediente, acataba lo que me decían, y no fui la hija más rebelde que se animó a discutirle. Había otra hija más rebelde que le discutía. Entonces a eso voy, que para ahí pasa de que las figuras o la formación es tan potente que no nos damos cuenta de levantar la cabeza y decir, ¿por qué tengo los derechos que tengo hoy? Entonces, me parece que no pasó tanto tiempo desde mi abuela que la obligaron a casarse con un hombre que no amaba, por ejemplo, y sin embargo cumplió ese rol y con toda la sensibilidad y la potencia y la fuerza de una mujer con muchísimos partos encima, porque también eso, la mujer ponía el cuerpo, criaba a los hijos, administraba la casa, y para que detrás de esos hombres que destacaron para estar en la historia, que tuvieran un rol familiar también, había esposas, mujeres, madres, hermanas, siempre como que las mujeres existimos, nada más que nunca se puso el foco en enseñar la historia desde ese lugar, desde esa paridad que somos. Entonces, me parece que hay tanto que se puede hablar, hay tanto para debatir y para que, más allá del indignante que puede ser ciertos momentos de la historia en donde es inentendible cómo pasaban esas cosas, Sí. Me parece que no estamos tan lejos y que las mujeres necesitamos saber esta información y empezar a mirarnos diferentes. Desde el hecho de respetar las que quieren ser madres, las que no quieren ser madres, las que quieren trabajar, como que se nota todavía muy palpable muchos pensamientos machistas que no vienen fuertemente de tantos hombres, sino también de mujeres. Eso es lo más alarmante, me parece. La Y es que mirada tenemos, machista entre mujeres. bien,
Sí, coincido totalmente. Y si pensamos desde la historia, imagínate todos los siglos, miles de años que llevamos a ese pensamiento. Entonces, obviamente que bajó hacia nosotras también, nos influyó a nosotras también. Pero yo siempre digo que en cuanto al tema del feminismo, yo lo considero como algo importante siempre y cuando no sea eh, fundamentalista, ¿no es cierto? Pero nosotros las mujeres no queremos competir con el hombre. Nosotros queremos igualdad de condiciones, queremos estar igual que ellos. Nosotros podemos hacer las cosas que ellos hacen. Por más que ellos digan que hay cosas que las hacen mejor. No es una cuestión de ponernos, enfrentarnos al hombre y considerarlo como ellos nos consideraban a nosotros inferiores, sino que en igualdad de condición. Y bueno, y también es lo que tenemos todavía un largo trecho para recorrer, ¿sí? Hay muchos pensamientos, muchas costumbres que vienen de ese patriarcado, ¿eh? Que tiene siglos y miles de años en diferentes culturas. Y después tenemos la realidad de distintos países. Nosotros dentro de nuestro país tenemos la suerte de ser un país que se ha abierto bastante en cuanto a la igualdad, ya sea de género, a la igualdad, por ejemplo, aceptar la homosexualidad y demás. Pero hay países como los países que viven en las zonas de los países más musulmanes, intransigentes, intolerantes, ¿sí? Donde las mujeres, como en Afganistán, las mujeres han perdido todos sus derechos, son tratadas como si un Sí, animal lo tratan, como lo por tratan a una cuestiones mujer. Donde la mujer, culturales se avasallan los derechos humanos. sí, en nombre de una religión que ellos eh, han interpretado a su antojo, ¿sí? Porque como se defienden muchos musulmanes, no es lo que ellos practican ni lo que el Corán les dice que hagan hacia las mujeres, ¿sí? Mujeres que tienen que vivir recluidas, tapadas completamente, que no pueden salir a la calle sin la compañía de un hombre, mujeres que no pueden hablar en público, mujeres que no la puede ver otro hombre que no sea su esposo, su hermano o su padre. ¿eh? Me parece que en ninguna civilización, ni de la prehistoria, se vivía de esa manera. Y es Incluso lamentable la que por ahí ley, no se haga nada, ¿sí? que la Quizás ven nosotros a lo mejor, todavía, sí, no, perdón, que las ven solamente como una herramienta para reproducirse y tener descendencia, porque si te claramente, pones a pensar no tienen derecho a nada. a nada, a Ni nada, a cantar, nada. ni Y hablar, no, ni cantar, ni no, hablar, ni reunirse entre mujeres. Creo que estos espacios en que estamos construyendo también reivindicamos esto de que se trabaja en red y que no tenemos techo, que tenemos que mirar para atrás para aprender de este pasado y también para mirar para adelante qué es lo bueno y qué es lo que se puede mejorar siempre. En esto en que las mujeres hay espacios que todavía con muchísima capacidad o igual no ocupan en puestos de poder, puestos de decisiones, que también hay que reivindicar y decir y mostrar en aquellos casos en que ya haya mujeres ocupando esos lugares. Creo que es lindo también darle ese valor, como la mujer que está en el billete que nombrabas, o sea, claro, visibilizarlas, de cierto. visibilizarlas, exacto. Sí, Y además yo Visibilizar creo que tenemos que valorar a nosotros como argentinas, en la sociedad en la que vivimos, si bien no a todas las mujeres nos tratan bien y nos reconocen nuestros logros y nos permiten hacer lo que queremos con nuestras vidas, porque imagínate lo que estábamos hablando recién de Afganistán o de algunos países de África, donde también a las mujeres las tienen totalmente sometidas, donde no tienen libertad para nada. Imagínense qué vida, qué forma de vida sería esa. Entonces, como que tenemos que valorar y bueno, y luchar por seguir consiguiendo cosas. sí, vos sabés que es el llamado nuestro, es decir, bueno, ya que vivimos en un país libre donde podemos tener acceso a la información, no tener miedo de incomodarnos con las preguntas, no tener miedo de salir de la zona de confort, de no, ay, porque no quiero caer en que me digan feminista, nos escuchemos, nos miremos, nos toleremos con las diferencias que tengamos. No todas vamos a pensar igual, ni vamos a sentir igual, ni vamos a tener la misma manera de manifestarnos, pero en esa riqueza, en esa diversidad que somos, está la potencia que tenemos. Y más allá de eso, es esta sensación de que no es que queremos ser iguales que los hombres, somos diferentes y tenemos diferentes potenciales.
así como se valora a la mujer la minuciosidad, la delicadeza, o esta parte del cuidado natural que tenemos, este instinto materno, tengamos o no hijos, a la protección del otro, por ser humano, con mis 42 años sigo aprendiendo y voy recorriendo hasta mi propia familia quiénes fueron esas mujeres y cómo vivieron en esas distintas historias. Y eso hace de que hoy uno sea la que es. Entonces nos pareció hermoso crear este espacio con vos, Gil, para que nos ayudes a Sí, seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a mirarnos todas de manera diferente, como para unirnos en este entramado que es lo que nos hace más potentes. Bueno, bueno, espero que haya sí, creo. sido una charla amena, ¿sí? Por ahí yo Sí. me pongo a hablar y... No, hermoso. Sí, fue hermoso, hermoso. Gracias, Sil, por la apertura, por tu sí a nuestra página. Y bueno, y es eso, invitarnos a seguir creciendo con la otra, sumando para adelante y que no hay techo. Bueno, Vamos a seguir. así Que estén que atentos. así sea. Bueno, que estén Sí, atentos que no puedo vamos a empezar creer, a subir contenido. Claro. no puedo creer que se pasó más la hora, se pasó una hora Hermoso. y algo Mira, más. no pasa No, estoy así mirando el reloj porque es ya, hermoso. pero no. No pasa nada, porque Sí, por ahí nos pasa que se nos va la hora, pero es porque es tan potente la información que vale la pena. Así que Sí, gracias, sí. Sil, Bueno, gracias gracias totales por decir a que ustedes. sí, por animarte. Y bueno, Sí, me hicieron hacer algo vamos a que seguir no me gusta. ponerte en cámara. Que no me gusta. sí, salimos. No, Bueno, sale bueno. Salimos, hermoso. salió todo perfecto, salió Igual vamos Muchas a hermoso. buscar gracias. un formato que nos sirva para esto, para que lo sigamos haciendo. Ya vamos a ver si va a ser como podcast, como video, le estamos dando forma, pero esténse atentos porque junto con Silvana vamos a empezar a reivindicar a estas mujeres de la historia y del arte. Así que bueno, Bien. Sí, muchísimas Bueno, gracias, un chicas. placer. gracias y Gracias. Gracias por tengan su buen día. tiempo. Chao. Gracias. Dale, dale, gracias a Adiós. todos. Chau, chau.